Normalmente cuando inicio un video lo hago hablando del tema apenas inicia este, pero esta vez es raro, porque es un tema del que casi no hay videos, fuentes que no sean papeles bloqueados del FBI o cosas relacionadas, y todo empieza con él. Un chico joven que detrás de esa cara consternada y una voz algo triste escondía un imperio de CP y de problemas en todo Estados Unidos. Todo bajo su nombre real, Justin Berry, y sus páginas como Justin Friends. Pero, ¿quién es él? Justin Berry nació en 1985 en el seno de una familia de clase media en California, pero después de sus primeros años de vida estuvo marcado por una profunda carencia afectiva. Sus padres, que tristemente estaban atrapados en un matrimonio disfuncional, finalmente se divorciaron cuando él apenas comenzaba a entender el mundo que lo rodeaba. Y en medio de todo este problema quedó el cuidado de su madre, que dentro de todo era una mujer trabajadora que pasaba largas jornadas fuera de su casa tratando de mantener a flote la economía familiar y dejando al joven Justin sumido en una soledad que se volvía determinante para su futuro. Pero no nos adelantemos aún. El apartamento donde creció era un espacio físicamente presente pero emocionalmente vacío, sin hermanos que lo acompañaran y con un padre que desapareció de su vida tras el divorcio. Justin encontró en los primeros ordenadores domésticos un refugio a su aislamiento. A principios de los 90, cuando internet aún era una novedad para la mayoría de familias, él ya pasaba horas siendo impresionado por los primitivos foros de la web sobre muchísimos temas o chats como AOL, donde descubrió algo que nunca tuvo en casa, la sensación de ser visto, escuchado y valorado. Cada tarde Justin se colaba en el estudio para conectarse a internet solo para seguir en los foros de videojuegos y chats de adolescentes donde sentía que por fin era alguien, algo que con muchas décadas de diferencia lo podríamos acercar a una sensación muy parecida a lo que en su momento muchos experimentamos con Amino o Project Z, y es que en estos sitios nuestro protagonista aprendió a teclear con rapidez, desarrollando un sexto sentido para detectar usuarios interesantes entre la multitud digital. Dentro de todo lo extraordinario en esta parte del tema, algo muy triste se notaba, la intensidad con que se aferró a esas conexiones virtuales. Y es que el primer indicio de que algo no iba bien apareció cuando Justin comenzó a mentir sobre su edad en los chats para tener algo más de atención y no parecer un perdedor más que usaba internet. Por ejemplo, a los 12 años ya se hacía pasar por un universitario, no por malicia, sino porque había notado que los adultos tomaban más en serio a quienes parecían mayores o quienes contaban historias o experiencias muy buenas o curiosas. Fue en ese contexto donde conoció a Greg Mitchell, un adulto que se presentó como un amigo, un mentor, alguien que entendía a los jóvenes, un comportamiento que con el suficiente contexto y con muchos casos ya habiendo ocurrido, sabes que es grotesco y preocupante. Pero Greg no fue el único en tenderle la mano, ya que pronto otros adultos comenzaron a contactarlo, ofreciéndole regalos, dinero y afecto, algo con lo que Justin siempre había soñado. Pero como siempre ha pasado en estos casos, hay una letra muy pequeña para cuando se habla de esto. A cambio de todo eso que Justin siempre quiso, debería dar imágenes y conversaciones cada vez más explícitas, y así algo que comenzó como curiosidad en muchos sitios del internet salvaje de hace unos 20 años, se transformó en una red de manipulación cuidadosamente tejida, donde principalmente Justin era la víctima de todo. A los 14 años Justin ya había sido convencido, por no decir coaccionado, de abrir su propio sitio web, y en él ofrecía contenido de todo tipo dirigido a adultos, disfrazado de entretenimiento juvenil. El sitio, que operaba bajo el nombre de Justin Friends, se convirtió en un punto de encuentro para cientos de usuarios que pagaban por acceder a material explícito protagonizado por él, y eventualmente por otros menores. Pero este sitio como tal, ¿qué era y qué hacía? Y bueno, pues el sitio Justin Friends operaba con una doble capa de legitimidad que lo hacía particularmente insidioso. En su superficie se presentaba como una comunidad juvenil donde adolescentes compartían intereses que descubren en esa edad, como lo pueden ser series, tecnología o videojuegos. Pero tras un muro de pago cuidadosamente diseñado, se desarrollaba un ecosistema de explotación de lo más ruin y que estaba cuidadosamente revisado. Justin, con su dominio intuitivo de las herramientas digitales, implementó sistemas que, como lo veríamos años después, las plataformas de contenido, ya sean o no para adultos, utilizan casi religiosamente. Cosas como las suscripciones recurrentes, contenido exclusivo para miembros VIP y hasta un primitivo sistema de solicitudes personalizadas. Lo extraordinario y hasta aterrador pasaba
pasaba porque todo esto era administrado por un niño que aún no podía legalmente abrir una cuenta bancaria a su nombre, pero que ya tenía la mente de un adulto sin más. Greg, junto a otros adultos que podríamos llamar inversores, lo ayudaron a expandir este negocio. Le enseñaron cómo ocultar su identidad, cómo mover dinero a través de cuentas internacionales y cómo reclutar a otros adolescentes. Justin, aún siendo menor, se convirtió en el rostro, algo visible, de una red que generaba miles de dólares al mes. Y es que esa maquinaria financiera de personas adultas como Greg ayudaron a generar mucha fuerza y beneficios alrededor de Justin. Digamos que este tema tenía la eficiencia de un startup tecnológico o de una empresa que está con muchos inversores y que llama la atención. Utilizaban servicios de pago que en ese momento eran emergentes, como PayPal en sus primeros días, cuando las regulaciones eran laxas, y completándolo con transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Justin aprendió a estructurar transacciones para evadir los límites del reporte obligatorio, fraccionando pagos grandes en múltiples envíos menores a diversas cuentas, y así el dinero fluía a través de una red de cuentas falsas, algunas a nombres de testaferros adultos vinculados a Greg y otras bajo identidades completamente ficticias que Justin creaba con datos robados de bases de datos públicas. En todo esto, y para acabar el tema del dinero, para cuando Justin cumplió 16 años, el negocio generaba más de $20,000 mensuales, y todo este se lavaba a través de compras de equipos electrónicos luego revendidos, inversiones en cuentas de juegos en línea y una compleja red de transacciones internacionales. Y en todo esto, los mismos dones que podrían haberlo convertido en un pionero tecnológico legítimo, tristemente lo estaban usando para el beneficio de pervertidos. Todo era algo muy asqueroso para todo ser humano normal, pero fantástico para todos los involucrados en esta red. Los enfermos obtenían las fotos o los videos de los menores que tanto les encantaban, y estos menores recibían dinero o atención, pero como es normal, todo lo que sube tiene que bajar, o en este caso, tienen que bajarlo. Este tema no escaló hasta parte del 2004 e inicios del 2005, y más que todo comenzó cuando Kurt Eichenwald, un experimentado periodista de investigación del New York Times, recibió una pista anónima sobre actividades sospechosas en foros de internet. Y aquí lo que inicialmente parecía otra historia sobre los peligros de la red y de la que podría escribir tal vez algo pequeño y rutinario, se convirtió en una investigación de 18 meses que cambiaría todo. No solo su carrera, sino la vida de Justin y todos los involucrados en esta red tan degenerada. Primero, el reportero se infiltró en la red y en el proceso fue ganando gradualmente la confianza de los involucrados. Esto lo hizo adentrándose más en el tema, hasta haciendo uno que otro pago para revisar más a profundidad lo que podía ofrecer la página. Lo segundo era más importante, pero no difícil: contactar a Justin Berry directamente a través de un correo electrónico cifrado que Justin creyera seguro para hablar, ya que ahí podrían tocar más temas. Pero algo raro pasaba de parte y parte. Sus conversaciones cada vez se ponían más personales y hasta raras. En un momento de todo este proceso, Kurt decidió enviarle $2,000 a Justin, pero algo había cambiado. El chico no solo los devolvió, sino que desde ahí en adelante Justin le admitiría en repetidas ocasiones que todo empezó como un juego y como una opción de tener la atención que no recibía. Pero los adultos tenían un sistema. Ahí le enseñaron a mover todo el dinero posible de estos crímenes, a esconderlo y a lavarlo, pero que él sentía que ya no podía salir de ahí, además de confesarle de que consumía drogas como Xanax desde muy joven para mitigar todo lo que conllevaba esto y su desastrosa vida personal. Justin, ya sintiéndose en plena confianza con Kurt y en un momento que solo podríamos decir que fue de vulnerabilidad, le mostró a Eichenwald varias capturas de pantalla de cuentas en Liberty Reserve, un servicio de dinero digital anterior a Bitcoin, con muchas transferencias. Tras todo lo que habló con Justin, Kurt Eichenwald ya se sentía en capacidad de destapar el tema, pero antes se garantizó de dos cosas. La primera era hablar con Greg antes de destapar todo, cosa que serviría mucho para su reportaje, y la segunda y más importante, hablar con Justin de una manera más seria y riesgosa. Lo convenció de dejar las drogas y abandonar el negocio. Fue entonces cuando Justin, ayudado ya por todo lo que había construido en esos años y sintiendo que era lo único que podía hacer, tomó una decisión que cambiaría su vida: entregarse a las autoridades y confesarlo todo. Con la ayuda de Kurt, Justin contactó al FBI, les entregó pruebas, nombres, direcciones
direcciones IP, correos electrónicos y grabaciones. Estaba dispuesto a asumir su responsabilidad, pero con algo a cambio para evitarse más problemas. Ayudaría en todo siempre y cuando el gobierno se comprometiera a ayudar a los niños que aún estaban atrapados en esta red. Y aquí hay que mirar todo. La decisión de colaborar con el FBI más que nada lo puso en un peligro inmediato. Comenzó a recibir amenazas de muerte o a ver cómo todos los que lo apadrinaban ahora salían corriendo para que no los encontrase nadie. En el fondo él estaba solo, contra la espada y la pared y casi que rogando porque no pasase nada más. Alguno de sus antiguos socios sabía que estaba hablando y viendo que su vida corría riesgo por todo lado, fue puesto bajo el programa de protección de testigos. Y viendo que su vida corría riesgo por cualquier lado, fue puesto bajo el programa de protección de testigos. Mientras todo esto ocurría y nos acercábamos a 2006, el 18 de diciembre de 2005, The New York Times publicó un extenso reportaje titulado Through His Webcam, a Boy Joins a Sordid Online World, que significa a través de su webcam un niño se une a un mundo online atroz, escrito por quien llevaba ya más de un año siguiendo y viviendo este calvario para saberlo todo, Kurt Eichenwald. Ese día marcó un antes y un después en el caso, no solo porque el artículo narraba en detalle cómo Justin Berry, el adolescente que había sido explotado en cámaras en vivo desde los 13 años, decidió colaborar con el FBI tras años de manipulación y abuso, sino que demostraba lo hórrido que era estar en sectores perdidos o extraños del internet, donde muchos enfermos buscan apoyarse de menores para satisfacer sus fetiches más oscuros, al tiempo de que Justin se entregara y empezara las redadas contra todos los involucrados, incluido un fiscal. Un nombre empezaba a llamar la atención: Greg Mitchell. Greg no era ajeno al radar de las autoridades, pues ya había enfrentado incidentes por contenido ilícito, pero siempre lograba escabullirse y salirse con la suya. Pero para Justin, Greg no era solo un nombre más dentro de todo este problema, era el maestro de la red, el que lo había introducido con engaños y afecto maliciosamente disfrazado en lo que él mismo describiría más tarde como una fusión de afecto, control y daño. Greg había sido el primero en convencerlo de que lo anormal era normal, que lo prohibido era parte de un juego secreto al que solo algunos accedían y de que no estaban haciendo nada malo, solo algo que molestaba a ciertas personitas que no les gustaba el amor entre adultos y niños. Y todo esto era abruptamente no solo para nuestro protagonista, sino que para toda la investigación en general. Para atraparlo decidieron allanar su casa, y ante todo pronóstico la operación fue rápida y precisa. Greg fue arrestado en su domicilio, donde se encontraron dispositivos con material explícito, registros de pagos y evidencia de contacto con múltiples menores. Durante el interrogatorio negó los cargos, pero las pruebas eran tan fuertes que era imposible que fuera inocente. En medio de todo esto empezarían dos juicios, el clásico de tribunal, abogados y leyes de por medio, y uno peor, el de las redes sociales y los sitios de internet, y es que muchos en la red condenaron a Justin sin más. Desde algunos que simplemente afirmaban que desde los 13 ya manipulaba a los adultos, que sabía exactamente lo que hacía, otros en cambio lo veían como un joven atrapado en un ciclo de abuso y sin herramientas para salir. Recordemos que cuando Justin Berry decidió cooperar con las autoridades, no solo estaba entregando su testimonio, estaba abriendo las puertas a un juicio federal sin precedentes en el contexto digital de mediados de los 2000 y el primero de muchas polémicas relacionadas a la red, como por ejemplo lo sería la ley SOPA en 2012. Pero volviendo al juicio principal, que aunque disperso en distintos estados por la ubicación de los acusados, tuvo su foco inicial en el Distrito Federal de Alexandria, Virginia, donde se presentaron los primeros cargos tras el artículo de diciembre de 2005 y de donde se desprenderían los videos famosos del mismo. Durante todas las audiencias, Justin testificó bajo seudónimo por seguridad, respaldado por agentes federales, parte de la prensa y con su identidad protegida del público en ciertos momentos. Su testimonio fue esencial en al menos 5 condenas federales, según archivos judiciales, y ayudó a testificar órdenes de cateo y acceso a historiales financieros de los acusados. Aunque Justin nunca fue procesado penalmente por su participación inicial, su inmunidad quedó sujeta a su cooperación continua con la fiscalía. Los jueces y fiscales que llevaron el caso recalcaron que aunque había aparecido en contenidos explícitos, él había sido víctima directa de manipulación digital prolongada, y que su papel como testigo permitía perseguir con éxito a quienes sí tenían responsabilidad penal activa. Para mediados de 2007, la mayoría de los implicados habían sido sentenciados o aceptado acuerdos judiciales, pero el que no se salvó fue alguien de quien hablamos anteriormente en el video:
Greg Mitchell fue condenado a 150 años de prisión por cargos relacionados con posesión, distribución y producción de material ilegal. No era su primer cargo, pero sí el más severo. Durante el juicio en el Distrito Este de Virginia, la fiscalía presentó pruebas detalladas que incluían más de una docena de videos ilegales, múltiples comunicaciones donde Mitchell pedía contenido específico y registros de pagos realizados entre 2001 y 2003. Aunque la defensa intentó argumentar que existía consentimiento del menor, el juez federal desestimó esa línea, afirmando que en este tipo de delitos, la voluntad del menor no exime la culpabilidad del adulto. El juicio se convirtió en un caso emblemático no solo por la severidad de la sentencia, sino porque evidenció cómo Internet permitía la creación de redes encubiertas, de explotación infantil a través de plataformas sin regulación. Su sentencia fue vista como un triunfo para las autoridades y como una señal de que el sistema podía actuar con contundencia cuando se trataba de crímenes digitales contra menores. Tras el juicio de Greg Mitchell y la visibilidad nacional que cobró el caso, Justin Berry y Kurt Eichenwald emprendieron una suerte de gira mediática para exponer públicamente la dimensión del abuso infantil en Internet. Aparecieron en varios programas de televisión de alto perfil, incluyendo Dr. Phil, donde Justin narró con detalle escalofriante cómo desde los 13 años había sido manipulado por adultos a través de salas de video en vivo. Habló sin rodeos sobre su adicción al poder y al dinero, sobre el trauma de haber sido víctima y a la vez cómplice de un sistema de explotación, y sobre el momento en que decidió colaborar con el FBI. Creo que algo a destacar es que su testimonio conmovió a muchos y abrió debate sobre la seguridad de los adolescentes en línea, mientras que Kurt, por su parte, fue reconocido tanto por su periodismo de investigación como por su arriesgado involucramiento personal, ya que él mismo mantuvo contacto directo con Justin durante meses para sacarlo del entorno de abuso, e hizo hasta lo imposible por mejorar todo su ambiente y acabar con esta red. La historia ganó fuerza rápidamente, se descubrió en el Senado estadounidense y hasta el Departamento de Justicia reconoció el caso como un ejemplo del potencial que tiene la colaboración entre periodistas, víctimas y autoridades. A pesar de los elogios, también surgieron críticas. Algunos cuestionaron el método en que Eichenwald se acercó a Justin, especialmente por haberle transferido dinero en las primeras conversaciones, y a Justin lo acusaban de ser un testigo poco confiable o de haber tenido un papel más activo y voluntario en el sistema que denunciaba. Muchas veces le echaban en cara lo que usaron en el juicio moral y de Internet contra él, además de su reconocida adicción juvenil a fármacos y alcohol, siendo algo muy triste y que marcaría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. Pasados los años, Kurt Eichenwald continuó su carrera como periodista de investigación, dejó el periódico donde publicó todo, The New York Times, en 2007, y pasó a colaborar con medios como Vanity Fair, Newsweek y MSNBC, donde cubrió temas de seguridad nacional, política y salud. Lo más destacable tras mucho tiempo en segundo o tercer plano fue cuando en 2016 sufrió un ataque epiléptico provocado intencionalmente por un tweet con un GIF estroboscópico. Justin, por su parte, intentó rehacer su vida, pero las secuelas del abuso, la exposición mediática y la presión de haber sido testigo en un caso tan complejo comenzaron a pasar factura. Sufría de trastorno bipolar, retomó su adicción a medicamentos sin prescripción y episodios de inestabilidad emocional. Tras los juicios, las entrevistas y la exposición pública, Justin Berry desapareció del ojo mediático, lo que parecía el cierre de un capítulo oscuro en su vida. Pronto se transformaría en un misterio, uno que hasta el día de hoy sigue sin resolverse del todo. Lo último que se supo de Justin fue que en 2018, tras asistir al funeral de su abuela, viajó a México y se alojó en un casino en Ensenada, una ciudad cercana a la parte fronteriza con Estados Unidos, una zona conocida tanto por su vida nocturna como por su complejidad social debido a la pelea de bandas narcotraficantes en el norte del país y la influencia de Estados Unidos por la frontera. Ahí, en una parte tan convulsa de un país como lo fue casi que toda su vida desde su nacimiento, fue la última vez que se le vio con vida. Pasó poco más de un año y no hubo llamadas, ni movimientos bancarios, ni publicaciones en redes, y el joven que una vez fue el rostro público de un escándalo nacional desapareció como si nada. En agosto de 2019, tras solo un año de silencio absoluto, una corte en el condado de Kern, California, lo declaró legalmente muerto en ausencia. Y así terminó la vida de Justin Berry, no con un desenlace claro o una noticia contundente, sino que muerto para la ley, para el público y casi que para Internet debido a la poca información del tema.
además de un silencio que solo dejó preguntas. Nadie sabe si Justin cayó víctima de algún delito en México, si decidió poner fin a su vida tras años de sufrimiento mental o si simplemente eligió desaparecer. Lo que sí se sabe es que su historia sigue siendo un recordatorio inquietante del costo humano de la impunidad en la era de internet. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Mada, Sir Vlad, Kev, Not Found Sep y Pug, que apoyan el sueño. Suscríbete, deja un like y comenta lo que sea para que te dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción, apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.